Ñan de Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Nuestro programa de catequesis de todos los días. No se olviden, queridos niños, y siempre con un tema muy importante, porque Jesucito nos va enseñando y nos va trayendo cosas lindas desde la Biblia, desde la palabra de Dios. Escuchemos entonces, queridos niños, lo que hoy Jesús nos quiere ofrecer en el tema del día de hoy. El tema del día de hoy es el apóstol Santiago. Santiago apóstol, queridos niños. Vamos a conocer quién es este apóstol enviado por Jesús, Santiago. Tenemos que conocer muy bien, queridos niños, a todos los que estuvieron cerca de Jesús, cómo lo siguieron a Jesús, cómo se pusieron a disposición de Jesús y sobre todo cómo vivieron esa experiencia con Jesús. Y después ciertamente que son enviados, por eso son apóstoles, queridos niños. Bueno, ahora entonces, como siempre, tengan su Biblia en sus manos, tengan su cuadernito para ir escribiendo, porque vamos a escuchar desde la palabra de Dios. Siempre nos nutrimos de estos 73 libros que encontramos en la Biblia. Los 73 libros que forman la Biblia, queridos niños, nos enseñan a nosotros la palabra de Dios y lo más importante, escuchando y conociendo la palabra de Dios, poder después llevarlo a nuestra propia vida. Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos den nuestras compañeritas. Lectura de la carta del apóstol Santiago. Hermanos, si uno dice que tiene fe, pero no viene con obras, ¿de qué le sirve? ¿Acaso lo salvará esa fe? Si un hermano o una hermana no tiene con qué vestirse ni qué comer, y ustedes le dicen que les vaya bien, caliéntense y aliméntense sin darles lo necesario para el cuerpo. ¿De qué les sirve eso? Lo mismo ocurre con la fe. Si no produce obras, es que está muerta. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, como siempre, y te agradecemos todo lo que nos regala Jesucito. Qué lindo, qué hermoso. Entonces, escuchando la palabra de Dios, vamos aprendiendo también quiénes son estos apóstoles, quiénes fueron estos discípulos, quiénes son los que le siguieron a Jesús. Y así, nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte.
Esta noche, en el año 27º del reinado de Augusto, 1850 años después de la llegada de Abraham a esta tierra, la tierra de Canaán, 1250 años después del éxodo de Moisés desde Egipto, ha aparecido una estrella en el cielo. 1000 años después del reinado de David, de cuya estirpe está escrito que nacerá el Mesías, el Salvador del pueblo de Israel. En aquel año, en una aldea llamada Nazaret, en tierra palestina, un ángel del Señor se apareció a una muchacha llevándole un anuncio increíble. Dios te salve María, llena de gracia. El Señor es contigo. No temas, María. ¿Quién eres? ¿Cómo conoces mi nombre? Has hallado gracia ante Dios. Muy pronto darás a luz a un hijo al que pondrás por nombre Jesús. Tu hijo será muy importante y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono heredado de David y reinará eternamente en la casa de Jacob. ¿Cómo ha de ser eso, si no he conocido varón alguno? El Espíritu Santo descenderá sobre ti y la virtud del Señor te cubrirá con su sombra. El fruto que de ti nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Así es. Soy la esclava del Señor, hágase en mí según su palabra. Es lo que me dijo y es lo que ocurrió. Al principio no te creí, pero tuve un sueño. José, no tengas miedo de tomar a María como esposa. Todo cuanto te ha contado es cierto. Está esperando un hijo. Sí, dará a luz a un niño al que pondrás por nombre Jesús. ¿Jesús? A veces temo que la tarea que se nos ha encomendado sea demasiado importante. ¿Por qué nosotros? ¿Quién puede responder a esa pregunta? Y así, precedido por el resplandor de un cometa, acogido por los pastores de Belén y por 3 sabios magos llegados de Oriente, nació un niño, Jesús. El recuerdo de antiguas profecías, escritas en los libros sagrados del pueblo de Israel, dio a entender a algunos que aquel niño recién nacido estaba destinado a ser rey. La noticia preocupó mucho a Herodes el Grande, que en aquella época reinaba en Palestina. No podía tolerar que hubiese otro rey como él y ordenó que lo asesinaran. Pero para estar seguro de que el rey niño no escapara a su ira, ordenó que mataran a todos los niños nacidos en aquellos días en Belén. Pero un ángel había advertido a María y José que enseguida habían escapado con Jesús a Egipto, en donde permanecieron hasta la muerte de Herodes. Ya adolescente, Jesús fue conducido por María y José al templo de Jerusalén, en donde, para estupor de los presentes, fue capaz de discutir sobre la palabra de Dios con los doctores del templo. Pasaron los años y Jesús creció en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Aquel muchacho se hizo hombre y el secreto que atesoraba entonces se hizo evidente a todos. Maestro, eres tú quien debería bautizarme. Obedezcamos la voluntad de Dios. Está escrito. Este es mi Hijo querido, en quien me complazco. ¿Quién era aquel hombre al que tenías miedo de bautizar? Jamás le había visto. Pero Dios me dijo, verás al Espíritu Santo descender y posarse sobre un hombre. Y ese hombre será quien te bautice con el Espíritu Santo. ¿Y le has visto? Sí, he visto cómo descendía el Espíritu Santo sobre él. Y os aseguro que aquel hombre es el Hijo de Dios. ¿Y por qué no le has seguido? Porque Dios me envía por delante a prepararle el camino. Yo no soy el Mesías. Ahora es a él a quien deberéis seguir.
Yo debo mantenerme a un lado. ¿Y nosotros qué haremos? Iremos a buscarle si es realmente quien dices. Los caminos que nos depara el Señor no coinciden necesariamente. Adiós, amigos. Y mientras Juan continúa con su misión y predica el abandono del pecado y el bautismo de penitencia a la muchedumbre que lo sigue, Jesús se aleja del río Jordán y es conducido por el Espíritu de Dios al desierto, en el que permanecerá por 40 días de ayuno y oración, tentado por Satanás. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca de Dios Todopoderoso. Pero Satanás lo sigue tentando. ¿Qué quieres ahora de mí? Mira a tu alrededor. Vamos, mira a tu alrededor. Si eres el Hijo de Dios, entonces dime, Hijo de Dios, ¿por qué no saltas? Salta al vacío. Porque está escrito, Él encomendará a sus ángeles que te protejan. Y también está escrito, ordenará a sus ángeles que vigilen tus pasos. Te tomarán en sus manos para que tus pies no tropiecen con piedra alguna. También está escrito, no tientes al Señor tu Dios. Así que volvemos a encontrarnos. Ven conmigo, solo quiero enseñarte algo. Todos los reinos del mundo me pertenecen, pero puedo dártelos si quieres. Lo único que tienes que hacer es postrarte ante mí. Y todo esto será tuyo. Aléjate de mí, Satanás. Está escrito, adorarás al Señor tu Dios. Solo a Él servirás. Solo a Él. Solo a Él. Ahora el tetrarca Herodes Antipas ha mandado encarcelar a Juan Bautista para hacerlo callar. Eso porque Juan, durante su predicación, sigue reprochándolo públicamente, acusándolo de haber cometido adulterio al casarse con la esposa de su hermano y también por todas sus numerosas bajezas. Pero Herodes no se conforma con que Juan esté encarcelado. Solo tienes que expresar el deseo que quieras y será tuyo. Quiero que me entregues la cabeza de Juan Bautista. ¿Qué ocurre? ¿Se ha acabado el vino? Cedido, pero al parecer el vino se ha terminado. Jesús, ¿no puedes ayudarles? Escuchad. Traedme una de esas tinajas. Perdona, maestro, pero en las tinajas solo hay agua. Haz lo que te digo. He sido injusto contigo. Todos sirven al principio el mejor vino y luego, cuando los invitados están un poco bebidos, sacan el vino más flojo. Pero tú lo has hecho al contrario. Es el mejor vino que he probado jamás. Jesús está anunciando el Evangelio desde hace ya un tiempo. Se traslada a pie o a lomos de asno, enseña en las sinagogas y predica la buena nueva del reino de Dios. Muchos creen en él y lo siguen. Lo llaman rabí, que significa maestro. Que Dios os guíe en vuestro camino. También algunos discípulos de Juan Bautista, después de su muerte, siguen a Jesús. Entre ellos Andrés, hermano de Simón Pedro. Fue él quien le habló de Jesús a Simón Pedro. Le dijo, hemos hallado al Mesías, como Juan había anunciado,
y enseguida lo llevó donde Jesús. También Felipe, otro discípulo. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Y seguimos aprendiendo del libro del Cantar de los Cantares. La voz de mi amado, vedlo, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Hoy es un poema que vos no te podés perder porque el sacerdote lo va a contar y lo va a explicar en la Santa Misa de hoy. Uy, si yo tuviera una voz bendecida para poder cantarle al Señor, porque yo canto bonito pero se me escucha feo. Escucha esto. Dad gracias al Señor con la cítara, tocad en su honor el arpa de 10 cuerdas, cantadle un cántico nuevo, acompañando los vítores, ¿ves? Bueno, vos practicá, andate a la misa y pedile a alguien que te enseñe a cantar para cantarle junto a los ángeles a nuestro Dios. Qué lindo lo que hoy vas a aprender en la Santa Misa, porque el sacerdote te va a contar que María, la Virgen María, estando embarazadita con Jesucito en la pancita, rápidamente se puso de pie y se fue unos cuantos kilómetros con su burrito a ayudarle a su prima Santa Isabel, que ya en la ancianidad había concebido a Juan el Bautista. Pedile al sacerdote que te explique, porque esto tiene mucho significado y es importante que vos te aprendas las Sagradas Escrituras, no te olvides. Niños, estamos nosotros entonces en el día de hoy con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Y aprendiendo con Jesús, porque aprendemos tantas cosas desde la Biblia, atendemos tantas cosas de lo que Jesús nos enseña desde la Biblia. Saber verdaderamente, como dice Pedro también en una parte de la Biblia, ustedes, queridos niños, tienen que dar razones de su propia fe. ¿Y qué significa dar razón de la propia fe, queridos niños? Quiere decir que nosotros tenemos que conocer la Biblia, tenemos que conocer lo que hizo Jesús, tenemos que conocer cómo vivieron los primeros apóstoles, discípulos de Jesús. Y Santiago es uno de ellos, queridos niños. Por eso, el tema del día de hoy, queridos niños, es... El tema del día de hoy es el apóstol Santiago. Santiago, ¿verdad? El apóstol Santiago, que todos queremos conocer. Bueno, ahora vamos a escuchar, niños, qué es lo que Jesucito nos va a enseñar en esta catequesis. Llamado también Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, era hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista, autor del cuarto de los Evangelios y otro de los 12 apóstoles. Los 2 hermanos eran pescadores del mar de Galilea, donde los reclutó Jesucristo. Desde entonces, Santiago formó parte del círculo más cercano al Maestro. Y aquí tenemos entonces la presentación de Santiago. ¿Quién era? ¿Qué estaba haciendo, queridos niños? Él también es llamado por el Señor. Es llamado cuando él está trabajando con su hermano, con Juan, justamente. Santiago y Juan están los dos juntos a la orilla del lago. Jesús, ¿qué pasa? Y le dice, vengan aquí, muchachos, los quiero hacer pescadores de hombres. Y ellos dicen que dejando todo, incluso a su padre Zebedeo, con los jornaleros y trabajadores, se fueron detrás de Jesús.
Qué lindo, queridos hermanos, queridos niños, que aprendamos estas cosas lindas, que sepamos la disponibilidad de Santiago y también la disponibilidad de su hermano Juan. Vamos a seguir escuchando qué más aprendemos del apóstol Santiago. Después de la crucifixión de Jesús, el apóstol Santiago se dedicó a predicar la nueva fe, contribuyendo a la difusión del cristianismo en Occidente. Una tradición española no documentada supone que Santiago viajó a Hispania para predicar por encargo del propio Jesús y que se le apareció la Virgen María en Zaragoza, en el lugar en donde luego se levantó la Basílica del Pilar. Y cuando murió ya Jesús, el apóstol Santiago entonces comienza a difundir lo que había aprendido de Jesús. ¿Escucharon muy bien? Se va sobre todo hacia el occidente y es muy conocido en toda esa zona ibérica, es decir, en la parte de España, sobre todo ahí entonces tenemos también una gran basílica dedicada a Santiago. Pero lo más importante es la difusión del Evangelio, hablar de Jesús como buen apóstol, porque apóstol quiere decir enviado, y hablar de Jesús resucitado. Vamos a seguir aprendiendo algo más. ¿Quién fue el apóstol Santiago? Santiago murió decapitado durante las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea. Herodes Agripa I es el único apóstol cuyo martirio aparece recogido en los Hechos de los Apóstoles. Y así Santiago, queridos niños, se dieron cuenta que fue considerado verdaderamente ese apóstol, ese santo de la reconquista, queridos niños, sobre todo porque estaban invadiendo esa zona. Aquí nos dicen los musulmanes, es decir, que venían para conquistar, matar, arrasar con todo. Sin embargo, aquí, con la invocación y la presencia de Santiago, del apóstol Santiago, entonces se dice que fue a través de esa gracia y de ese milagro que también se vuelve a retomar el cristianismo, entonces, que sigue su lucha y que sigue entonces presente predicando a Jesús resucitado. Muy bien, queridos niños, tantas cosas lindas que vamos aprendiendo con Jesucito. Nosotros volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor en el día de hoy, en que estamos ya en la cuarta semana del tiempo de Adviento. Y en mi tema peñan de Yara o Mahema a las puertas. Y leemos de el Cántico 2, del 8 al 14. Llega mi amado. Cantar de los cantares, entonces, queridos amigos, que nos trae hoy este canto de alegría, este canto de alabanza, porque está llegando ya nuestro Mesías. Un rumor, mi amado, aquí llega saltando por los montes, brincando por las colinas. Es mi amado, un gamo, parece un cervatillo. Véanlo parado tras la cerca, mirando por las ventanas, atisbando por la reja. Habla mi amado y me dice, levántate, amada mía, preciosa mía, vente. Mira, el invierno ya ha pasado, las lluvias han cesado, se han ido. Brotan flores en el campo, llega el tiempo de los cánticos, el arrullo de la tórtola, se oye nuestra tierra, en la higuera despuntan las yemas, las vides abultadas perfumean, levántate, amada mía, hermosa mía, vente. Paloma mía, en las grietas de las rocas, en el escondrijo escarpado, déjame ver tu figura, déjame escuchar tu voz. Es tan dulce tu voz, es tan fascinante tu figura. Queridos amigos, queridos hermanos, qué lindo que es. Nos encontramos tan cercanos y por eso le llamamos y le decimos, ven amada mía, ven amado mío, estás ya cerca de nosotros. Sabemos lo que traes. Y una frase muy importante y muy linda que nos dice que el invierno se ha acabado. Es decir, todo lo negativo, todo lo que es seco, todo lo que es frío, queridos hermanos, tiene que pasar. Peñan de Yara o Mahemaína.
Apeo maje hawereje ñande ñañe piruma ñanduga lleva peñande pu aiteuive. Baixa pa peñande yara boraju. Ome eñandebe peñandeña y cotevega. Apea la ñane movi ágina. Pidamos esta gracia porque ya estamos tan cercanos, que sintamos a nuestro amado que está muy cerca de nosotros. Y que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y ahora entonces con este tema, como siempre, del día de hoy, queridos niños. El tema del día de hoy es el apóstol Santiago. El apóstol Santiago. Cosas lindas, cosas nuevas. Y ahora vamos a las preguntitas. En primer lugar, como siempre, comenzamos y decimos, ¿quién fue el apóstol Santiago? El apóstol Santiago fue uno de los 12 apóstoles de Jesucristo, hijo de Zebedeo y hermano de San Juan Evangelista. El apóstol Santiago, este seguidor de Jesús entonces, que estaba con su hermano Juan, Jesús que pasa cerca, a orillas del lago, le llama, vengan, síganme, les haré pescadores de hombres. Y ellos dejan todo, queridos niños, y se van detrás de Jesús. Qué linda experiencia y qué lindo es lo que nos cuenta la palabra de Dios. Porque nos llama a nosotros también, como cristianos, queridos niños, a ser muy disponibles con el Señor. Y atención ahora a la segunda preguntita. ¿Cómo murió, queridos niños, el apóstol Santiago? El apóstol Santiago murió decapitado durante las persecuciones contra los cristianos que ordenó el rey de Judea, Herodes. Y así, queridos hermanos, queridos niños, sobre todo tenemos que saber que los primeros cristianos dieron la vida y así también Santiago muere decapitado, es decir, le quitan la cabeza, queridos niños, le cortan la cabeza, muere mártir por Jesús. Por eso que tenemos que estar atentos y tenemos que saber toda nuestra historia. Estos apóstoles que fueron capaces de dar su vida por Jesús. Ahí tenemos que preguntarnos ya cada uno de nosotros y en esta catequesis decir, yo soy capaz de dar la vida por Jesucito, yo soy capaz de vivir mi vida cristiana. Así también Santiago, una vez que se entrega al Señor totalmente en el apostolado, en el anuncio del Evangelio, ciertamente que se está entregando en el martirio, es decir, bajo el riesgo de lo que pudo haber sucedido. Y es lo que sucede justamente porque después muere decapitado, es decir, le cortan la cabeza, queridos niños, por causa de Jesús. Y bueno, queridos niños, así entonces vamos concluyendo por el día de hoy nuestra catequesis. Y vamos a rezarle a nuestro papito que nos quiere mucho con la oración que él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Jesucito, que nos quiere mucho, nos acompaña siempre y nos da mucha fuerza en la vida. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.